Hola compañeros, hola maestra. A mi equipo y a mí nos tocó el tema de transformar variables independientes con fines de modelado. Es el tema 4.8 del temario. Y mi equipo está conformado por Cruz Cervantes César Ezequiel y Peralta Martínez Diego y su servidora Alvaro Jiménez Excelus. Bueno, una pequeña introducción. ¿A qué se refiere este tema? Bueno, la transformación de variables independientes en el análisis de datos es un paso crítico en el proceso del modelado. ¿Por qué? Porque se consiste en aplicar cambios o ajustes a las características o variables independientes de un conjunto de datos. Antes de utilizarlo, es un modelo estadístico o de aprendizaje automático. Bueno, el objetivo de este tema es la transformación es mejorar la calidad de los datos y asegurarse de que cumplen con los supuestos requisitos del modelo utilizado. Ya que existen varias razones por las cuales se realiza la transformación de variables independientes, como lo son la normalización de escala. Esto se refiere que en muchos conjuntos de datos, las variables independientes pueden tener diferentes escalas o rangos. Esto puede ser problemático, ya que para algunos algoritmos de modelado que se basan en la comparación de distancias o en el cálculo numérico, al aplicar técnicas de normalización, como la estandarización o la escala mínima máxima, se asegura que todas las variables tengan una magnitud comparable. Otra sería la corrección de la distribución. Bueno, ya que tenemos algunos modelos estadísticos que asumen que las variables independientes siguen una distribución normal o se ajustan a ciertas distribuciones. Y ya que, sin embargo, en unas prácticas es común que encontrar variables con distribución sengadas o normales, ya que son tales los casos que se pueden aplicar transformaciones como la transformación logarítmica, la raíz cuadrada o la transformación de Box-Cope para corregir la distribución y acercarla a una normalidad. Otra también sería la captura de relaciones no lineales. Bueno, estas son algunas veces que las relaciones entre las variables independientes o las variables objetivos pueden ser no lineales. En esos casos se pueden aplicar transformación de polinómicas o de interacción para capturar de manera más efectiva esas relaciones complejas. No, es importante tener en cuenta que las selecciones de transformación adecuada dependerá del contexto del problema que nosotros tengamos, las características de los datos y los supuestos del modelo utilizado. Bueno, nuestro objetivo en este video es nosotros explicarles a ustedes en qué consiste cada uno de estos métodos y cómo son utilizados como en RStudio y Anaconda, cuáles serían las características, lo necesario para ocuparlas y cada parte de código a utilizar para que ustedes mismos lo puedan hacer en casa. Una vez tener nuestro objetivo, empezamos con lo que son nuestros ejemplos en Anaconda. Para este ejemplo, mi compañero Ezequiel les va, les va a explicar paso a paso algunos ejemplos en Anaconda. Empezamos con Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Ezequiel. Estaremos trabajando en esta ocasión con un ejemplo respecto a cómo transformar las variables independientes con fines de modelado. En esta ocasión estaremos trabajando Anaconda, Python, haciendo alianza con Jupyter. Entonces, veremos las diferentes formas. Ya mis compañeros les explicaron eh, la definición de este tema. Entonces, ahora únicamente trabajaremos sobre lo que viene siendo el ejemplo para no hacer tan tedioso esto. Bueno, sabemos que existen varias formas de transformar algunas variables independientes. Una de ellas podría ser la normalización. Hay cuatro, bueno, yo puse cuatro que yo pienso que son las más utilizadas. O obviamente cada una se va a utilizar haciendo referencia a los
a las necesidades que tenga el usuario o nuestro cliente en este caso. Bueno, tenemos la primera que es la normalización y estandarización. Esta es una técnica que la podemos utilizar para escalar los valores de una variable para que tenga una medida, una media de cero y una desviación estándar aproximadamente de uno. Eso nos ayuda a evitar que las variables con diferentes escalas dominen nuestro modelo o dominen el modelo. También tenemos la codificación one hot. Esta nos sirve para saber si tienes variables categóricas. Podemos utilizarlas en una codificación one hot para convertirlas a esas variables en numéricas, binarias, vaya. Y esto se hace creando unas columnas para cada categoría y asignando unos números secuencialmente secuencialmente para asignarle su categoría a cada uno de estos. Y en caso de que no tengan categoría, se les asigna un número cero. Bueno, también tenemos la categoría de discretización, que la conocemos como binning. Esta técnica consiste en agrupar los valores, ir haciendo grupitos para continuar con una variable en diferentes rangos discretos. Esto puede ser útil cuando se desea convertir mm, eh, una variable continua en una variable categórica, y hacer otro tipo de ejemplos también, ¿verdad? Transformaciones, bueno, continuamos con la otra que es transformaciones logarítmicas. Esta la podremos utilizar más que nada si tenemos variables con una distribución, ¿cómo poder llamarlo? Como con una distribución sesgada. Ejemplo, una distribución sesgada hacia la derecha. Puede aplicar una transformación logarítmica para hacer que la distribución sea un poco más simétrica. No sé si me voy a explicar. Esto se puede ayudar, no sé, se podría ayudar para interpretar la, sí, para la interpretación y el rendimiento, pues del modelo que estaremos ocupando en estos casos, o se ocupa en algunos casos diferentes. Bueno, ya como que un poquito más adentrados en este tema de las variables independientes, ahora sí daremos paso nuestro, a nuestro ejemplo. Bueno, continuamos. Para hacer un poco más fácil nuestra práctica, anteriormente yo ya abrí nuestro software donde estaremos trabajando, Anaconda Jupyter, y posteriormente para iniciar nuestro nuevo proyecto, bueno, estamos en la carpeta que creamos anteriormente, Anaconda Scripts. Dentro de ella daremos en la opción New y utilizaremos el kernel como de costumbre, el de Python 3. Esperamos a que abra. Una vez abierta nuestra ventana, ahora sí procederemos a iniciar con nuestro código, que estaremos trabajando referente a, a la transformación de variables independientes. Bien, para iniciar nuestro proyecto importaremos nuestras librerías. Siempre es lo primero que tenemos que hacer, importar lo que necesitemos. En esta ocasión vamos a utilizar la librería de Pandas, la librería de Standard Scalar, perdón, y NUPY. Primero importaremos nuestra biblioteca de Panda. Una vez hecho, pasamos con los siguientes, con nuestra librería de From Sclear Processing. Hacemos lo mismo. En esta parte vemos que la biblioteca de pandas es importante
utilizarla en este código, ya que nos permitirá trabajar con nuestros datos que estaremos estructurando. Entonces, esto lo realiza para tenerlo en forma de tablas. En la siguiente línea de código, en Standard Scalar y Encoder, One Hot Encoder, estas son clases de la biblioteca Skitlearn que utilizaremos para transformar algunas de nuestras variables que estaremos utilizando. También vamos a utilizar la palabra import, que esta es una palabra muy clave en, en la mayoría de nuestros proyectos, ya que es para importar nuestras librerías que estaremos trabajando. Es de esta manera como las importamos, con esa palabra. Entonces, una vez teniendo esas, vamos con nuestra última biblioteca. Y la importamos. Continuamos. Una vez ya importadas nuestras bibliotecas, vamos a pasar a crear nuestro data frame. Este data frame contendrá 3 columnas, las cuales serán ciudad, edad e ingresos. Este data frame estará estructurado con los datos de Panda, que se utilizará para que almacenemos y manipulemos nuestros datos a la forma que nosotros gustemos o nosotros queramos. Entonces, aquí vemos la estructura con la cual realizaremos nuestro data frame, que llevará por nombre data, y vemos cada uno de los campos con los que cuenta: edad, ciudad e ingreso. En forma de array vemos cómo se encuentran los valores ya establecidos en cada uno de ellos. Para continuar, damos Shift Enter y vemos que no nos arroja ningún error. Entonces, continuamos. Vamos a utilizar otro código. Otra sentencia, que vamos a crear en este caso una instancia de OneHot Encoder y le asignaremos algunas variables. Miren, aquí está. Le asignaremos alguna variable. La variable encoder sparse false. Esta la utilizaremos para obtener una matriz no tan separada, una matriz, ¿cómo se podría decir? Densa en su lugar, no sé cómo explicarlo bien, pero no va a ser una matriz dispersa, diferente a las demás. También utilizaremos el encoder fit transform. Esto lo utilizaremos para ajustar el codificador de nuestro texto a la columna, perdón, de la ciudad en el data frame. Y también la utilizaremos para transformarla en una representación de codificación que, ¿cómo podrá decir? Que el resultado se ha guardado en otra variable que tendrá por nombre ciudad encoded. Entonces, vamos a hacer la compilación de estas dos líneas de código para ver si no tenemos ningún error. Ok, vemos que tenemos en un error que nos dice, ok, vemos este error, tenemos un error de versión. Entonces es solamente copiar, pegar y ejecutamos nuevamente. Listo, vemos que no nos dio ningún error. Esos errores usualmente pasan por los tipos de versiones, que ya hay veces que no estamos tan actualizados, o conforme se van actualizando los parches de seguridad van poniendo nuevas cosas que tenemos que ir a la vanguardia para que no nos suceda esto. Bueno, ahora vamos a crear otra instancia. Una instancia es llamada Standard Scalar y le asignaremos una variable scalar para escalar los valores que tengamos en nuestro código. Ok, utilizando Scalar Fit Transform
para ajustar el escalador de la columna. Ingresamos el data frame, data, y transformamos utilizando nuestra estandarización, perdón. El resultado se va a guardar, perdón, en nuestra variable ingresos scaled. Damos enter, vemos que podemos compilar perfectamente. Ahora, es muy importante en nuestras siguientes líneas de código, ya que estaremos haciendo uso de la función log de NUPI. Esto para calcular el logaritmo de la columna edad del data frame que creamos hace unos momentos. El resultado lo vamos a guardar en una variable llamada edad log, que estará apareciendo ahora mismo. Entonces compilamos y vemos que es correcto, nos ha compilado bien nuestra línea de código. Ahora vamos a crear otro data frame. Este lo vamos a llamar transformer data, porque en este vamos a ocupar o vamos a transformar nuestros datos. Este va a contener las columnas transformadas. Perdón, en este data frame vamos a tener nuestras columnas que ya hemos transformado anteriormente con nuestro código que hemos hecho. Este data frame va a contener tres columnas, que va a ser ciudad A, ciudad B y ciudad C, que van a contener ya los valores que hemos codificado de la variable ciudad que utilizamos aquí arriba. Entonces, la columna ingresos de Scalet contiene los valores, va a contener los valores. Miren, vamos a poner aquí, vamos hasta aquí. Perdón, fue un error de dedo. Vamos a ver aquí. Es como les comentaba, aquí las columnas A, B, C de ciudad. Ahí vamos a tener los valores que ya hemos codificado anteriormente de la tabla ciudad. Entonces, ahora aquí en ingresos, Scalet, ahí tendremos los valores escalados de la variable ingresos de esta línea de código que hicimos anteriormente. Entonces, la columna también va a tener una línea de código llamada edad. Esta va a contener los valores logarítmicos que nos va a arrojar de la edad correspondiente. Entonces, vamos a realizarla. Y edad-log. Aquí utilizamos el logaritmo. Entonces, vemos que estamos haciendo ya uso de nuestras diferentes formas de transformar nuestras variables. Estamos haciendo una normalización estándar, una codificación one hot, una cotización, perdón, y la transformación logarítmica que estamos viendo en este último ejemplo. Entonces damos enter para continuar y únicamente lo que nos resta es ver los resultados de cómo es que transformamos nuestros datos utilizando las diferentes formas de transformar variables independientes con fines de modelado en Anaconda Python. Bueno, para continuar con nuestro código vamos a imprimir nuestros resultados. Esto lo haremos con un print. Abrimos paréntesis, adentro de ellos ponemos un transformed -data, que es el nombre de nuestro data frame. Entonces compilamos, ágele, transformed, ok, estamos viendo que transformed nos dio un error.
Y vemos aquí correctamente cómo ya nos arroja, nuestra tabla imprimiéndonos nuestros diferentes tipos de valores que hemos codificado, que hemos ido poniendo y pidiendo a lo largo de nuestro video. Aquí podemos ver que en la columna A muestra la codificación de nuestro one hot de nuestra variable ciudad que estuvimos trabajando aquí arriba. Ajá. Para este caso el valor es 1.0. Aquí podemos ver en ciudad A, lo que indica que esta observación pertenece a la categoría A. En las demás filas podemos observar que la observación no pertenece a la categoría A, por eso es que tenemos el doble cero. Así como podemos ver, aquí podemos observar en esta tabla que ya está categorizado dependiendo a la ciudad, por así decirlo de esta manera. Igual, en la columna B podemos observar la codificación de las variables de la variable ciudad, perdón, con la observación igual, con la misma observación, teniendo el 1 indicando que pertenece a la categoría 1 de la variable perdón, a la categoría B. Entonces vemos cómo las de alrededor no están categorizadas con ella misma, ya que no pertenecen a la misma. Ok, bueno, entonces nuestra siguiente es ingresos Scarlett. Aquí en este pedazo de esta tabla podemos observar cómo se muestran los valores que se han escalado de nuestra variable ingresos que estuvimos trabajando aquí arriba. De nuestra variable ingresos, numéricos reales que representan los números o representan los valores que se han ido escalando para tener una media de 0 y una desviación estándar de 1 aproximadamente. Entonces vemos que aquí tenemos nuestra media entre 0 y menos 0 y vemos que nuestra desviación la tenemos en los dos extremos, obteniendo un menos 1 y un menos 1.34 y un 1.34, que son nuestras desviaciones estándar que tendríamos aproximadamente de 1. Y por último, en nuestra columna edad log, mostramos los valores logarítmicos que trabajamos de la variable que teníamos de la variable edad, que fue la última que trabajamos. De esta variable edad, los valores son números reales que representan un logaritmo natural. Estos logaritmos con base de la edad original que nosotros proporcionamos desde un principio. Acá, como podemos ver, los valores que se proporcionaron desde un principio muestra los valores logarítmicos referente a cada uno de los del posicionamiento de los nombres de ellos. Bueno, con esto concluimos eh, nuestra explicación de las variables, cómo se pueden ir codificando de diferentes maneras dependiendo eh, cómo los requisitos o las necesidades en este caso que, que tengamos o que el usuario requiera de nosotros. Ya sea, asimismo también sabremos, dependiendo de las necesidades, sabremos qué tipo de bibliotecas se podrán utilizar en nuestro código que estaremos realizando. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que tengan una buena tarde. Hasta pronto. Mi compañero Ezequiel ya les explicó de cómo en Anaconda tenemos algunos ejemplos sobre este tema y cómo seguir paso a paso para tener de manera práctica y de que no se nos olvide. Ahora empezamos con mi compañero Diego, que les va a explicar en RStudio. Hola a todos, vamos a hablar hoy acerca de RStudio y vamos a dar una pequeña introducción sobre qué es, sus herramientas, vamos a ver cómo podemos graficar con RStudio y además vamos a dar
unos ejemplos prácticos sobre cómo hemos estado utilizando la herramienta o cómo podríamos utilizar la herramienta y ver sus alcances. Pero vamos a hacerlo de una forma más interesante. ¿Qué les parece si lo hacemos con una vista al mar, con un pizarrón enorme y a lo mejor salir de esa pantalla de la computadora? Vamos allá. Hola a todos, como pueden ver estamos en las oficinas de la playa y en este caso vamos a ver un tema muy interesante, el cual es RStudio. ¿Qué es RStudio? Bueno, vamos a ver qué es RStudio. Y RStudio es un IDE el cual nos va a apoyar a ver de una forma más fácil y más detallada nuestros datos. Para los analistas de datos, para todas esas personas que van a ir hacia esa área, les ayuda mucho este IDE, puesto que tiene muchas herramientas que son de gran utilidad para esas personas. En este caso, pueden implementar algoritmos y pueden ver los resultados de una forma interactiva, con la cual les puede ayudar a analizar más, ya sea el mercado, ya sea a hacer una regresión lineal. Y también podemos hacer gráficos más detallados y hacerlos más visuales para que pueda ayudar a entender mejor las cosas. Vamos a ver las características de RStudio. Bueno, las características de RStudio son 4 principalmente. En este caso tenemos una interfaz de usuario intuitiva. ¿Qué nos referimos con una interfaz de usuario intuitiva? RStudio no es un software el cual maneje grandes cantidades de imágenes y de datos. La pantalla de RStudio, la cual veremos en unos momentos, consta de un apartado en donde nosotros colocamos nuestro código, un apartado donde podemos tener una consola para ejecutar los códigos que no queramos poner en el apartado anterior. Tenemos un apartado en donde van a guardarse todas nuestras variables donde se van a visualizar todas las variables que guardemos, y además tenemos una pantalla en la cual se verán los gráficos. Entonces ese entorno es bastante intuitivo y nos puede ayudar a entender mejor los datos. Tenemos una depuración de código integrada. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros en RStudio contamos con muchas herramientas de depuración del código para poder ver en qué parte del código nos está fallando, qué dato es el que está generando un sesgo que está provocando que estos datos no tengan la coherencia correcta. La tercera es el soporte para múltiples lenguajes de programación. La ventaja de RStudio a comparación de Anaconda y de otros softwares es que no solo se basa en RStudio, sino que podemos tener soporte para lenguajes como Python o Ruby. Esto nos ayuda mucho, ya que en algunas ocasiones el soporte de R no puede ser suficiente, pero si encontramos a lo mejor la lógica de la solución en Ruby o en Python, nos puede ayudar a entender mejor el problema. Y por último tenemos una integración con GitHub, lo cual nos ayuda a entender un poquito más acerca de los proyectos de los colaboradores que podremos tener, o en su caso nosotros apoyar y generar ese proyecto, ese repositorio, para compartirlo con nuestros demás colaboradores o los usuarios que puedan tener interés en eso. Para realizar la configuración de RStudio, aquí hay una captura en la que lo que les comentaba, que es la parte en donde podemos realizar nuestro código, la parte en donde está la consola. Aquí se guardan nuestras variables y aquí podemos ver las gráficas. Como pueden ver, la interfaz es bastante sencilla. Podemos incluso ordenarlos en la forma en la que más nos acomodemos para tener una mayor interacción y entender mejor la interfaz. Debemos entender que RStudio no es cuadrado. Es algo que a lo mejor nosotros podríamos personalizar a nuestro gusto y podemos configurar colores, ya sea a lo mejor como en el IDE de Visual Studio, que podemos tener temas diferentes. En RStudio no es la excepción.
Además podemos modificar la fuente en RStudio, podemos generar atajos del teclado y además podemos generar esa experiencia de usuario personalizada para nosotros y poder tener mejor experiencia dentro de este software. Les comentaba que RStudio cuenta con bastantes algoritmos. Aquí tenemos 3 ejemplos. RStudio es capaz de hacer algoritmos de regresión lineal para poder modelar la relación entre variables numéricas. Podemos generar un análisis de supervivencia. ¿A qué nos referimos con un análisis de supervivencia? Imaginemos un caso en el que hubiera una pandemia y tuviéramos que ir calculando los decesos para ver cómo iría avanzando la pandemia conforme los años. Bueno, básicamente es el análisis de supervivencia y también nos sirve para generar un clustering. En este caso el clustering nos ayuda a clasificar la información de acuerdo a sus patrones para ver las similitudes que existen en cada uno de ellos. Tenemos varias herramientas en RStudio, en la cual puede ser la consola de comandos, que la teníamos acá en la imagen pasada. Podemos tener también gráficos interactivos, que esa es una de las ventajas de RStudio. Nosotros al momento de utilizar estas herramientas podemos visualizar la información. Un ejemplo, a lo mejor podríamos tener esta gráfica y si nosotros colocamos el puntero aquí, nos va a mostrar a qué dato pertenece. Esos datos los vamos a ver en un momento con los ejemplos. Y hablando de ejemplos, acá tenemos los ejemplos de la graficación que podemos tener en RStudio. Podemos tener un gráfico de líneas, el cual se puede representar así. Estas son imágenes sacadas de RStudio de códigos reales, que ahorita en un momento los podremos mostrar. Tenemos también la posibilidad de hacer gráficos de barras y la posibilidad de hacer gráficos de pastel. En este caso, no es un ejemplo muy básico de lo que podemos hacer con RStudio, pero realmente tenemos una infinidad de formas de graficar dentro de RStudio. Gracias a unos paquetes y bibliotecas que vamos a mencionarles a continuación, tenemos 4 principales paquetes o bibliotecas, o por lo menos los más utilizados, que es ggplot2, tidyr, caret y shiny. Estos paquetes y bibliotecas nos ayudan a generar esos gráficos de una manera más interactiva y ayudan a generar esos gráficos de una forma en la que el usuario puede interactuar y puede entender un poquito más estos códigos. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los ejemplos del código y la visualización de los datos. En este caso, vamos a empezar a abrir RStudio. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Les voy a mostrar tres ejemplos con los cuales sacamos las gráficas de las imágenes. En este caso tenemos el primer caso. Como pueden ver, esta es la pantalla de RStudio. Y si gustan, me voy a pasar hacia esta parte para que lo podamos ver de una manera más detallada. En este caso, nosotros tenemos la pantalla de RStudio. Con esta pantalla de RStudio, nosotros lo que podemos hacer es que tenemos nuestros datos en el data frame, los vamos a generar en la variable datos. Al momento de correr este código, estamos generando categorías A, B, C y D. Y les estamos agregando un valor de B 20, 35, 15, 45. En este caso, si nosotros ejecutamos esta parte del código, vamos a dar control enter, podemos observar que aquí ya tenemos el valor de los datos, que sería 20, 35, 15 y 45, como lo mencionamos anteriormente. Ahora, al momento de querer generar el gráfico de barras, lo vamos a generar con la función barplot. En este caso vamos a referenciar los valores de los datos y vamos a agregarle los nombres. En este caso vamos a generarlo y como podemos notar, ya tenemos nuestro gráfico de barras integrado dentro de nuestro RStudio.
Ahora, por ejemplo, si quisiéramos otro tipo de datos, podríamos colocar este otro ejemplo, que en este ejemplo nosotros estamos haciendo un ejemplo de datos y lo estamos ordenando en X, estamos guardando valores del 1 al 10, aquí lo podemos visualizar, y tenemos en la variable Y los valores 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 8, 6 y 4. En este caso aquí se están guardando. Vamos a darle control enter para que los guarde. Y podemos observar que aquí ya están guardados. Para hacer nuestro gráfico de líneas, vamos a utilizar la función plot. Al momento de utilizar la función plot, estamos diciendo que agarre los valores de X y los valores de Y, que los guarde de este tipo, y que X va a ser el eje Y, la etiqueta de la X va a ser eje Y X y la etiqueta de Y va a ser eje Y. Y el título de nuestra gráfica va a ser gráfico de líneas. Al momento de ejecutarlo, nos va a salir este gráfico con el cual podemos ver que nuestro eje Y es el 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, como lo hemos colocado aquí. Y nuestro eje X es 2, 4, 6, 8, 10, ya que tiene que mantener la misma escala. Pero ahora, para no hacer el video tan largo, podemos ver ejemplos en donde podemos utilizar las librerías que les comentaba anteriormente. En este caso vamos a utilizar la librería ggplot para hacer un gráfico de dispersión. Vamos a hacer nuestro ejemplo de datos y aquí en los datos tenemos guardados estos data frames. Tenemos el valor de 1, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 6 y 5, 8. RStudio se va a encargar de graficarlo de una forma en la que se cree un gráfico de dispersión con base en esa tabla. Para crear ese gráfico de dispersión, lo que hacemos es utilizar la librería de ggplot. Nos vamos a utilizar los datos y después empezamos a igualar. Vamos a utilizar las funciones de geometría para utilizar los puntos y empezamos a utilizar las etiquetas. Y como pueden ver, aquí se encuentra nuestro gráfico de dispersión con los datos vistos anteriormente. Eso es con un ejemplo de ggplot. Si queremos utilizar ahora la librería Lattice, en este caso para hacer un gráfico de caja y bigotes, como podemos notar en este tipo de IDE no nos limitamos al típico tipo de gráficos, que puede ser el conocido típico de datos de barras, el pastel, etcétera, etcétera. En este caso vamos a ejecutar nuestro ejemplo, en el cual aquí utilizamos una librería diferente que es bwplot, en donde vamos a utilizar los valores, aquí en nuestro data frame y el grupo, y vamos a utilizar la data que sea igual a los datos. Y aquí empezamos a utilizar nuestras etiquetas y como podemos notar, aquí nos lo va a agrupar por diferentes grupos y sus diferentes valores. Y ahora vamos a ir a algo muchísimo más interesante, muchísimo más impactante, que es el último ejemplo que tenemos preparado acá, que RStudio no se limita a gráficos en 2D. Podemos notar que hay gráficos en 3D, como utilizando la librería Lattice. En este caso vamos a generar nuestros datos X y Y y vamos a expandirlos de tal forma que podamos utilizar nuestra raíz cuadrada para poder hacerlo de una forma tridimensional. Al momento de hacer nuestro gráfico podemos notar cómo se muestra en la pantalla y nos da un mapa de calor en el cual podemos ver el valor de la masa, la altitud, con base en su color. Entonces aquí podemos ver nuestro gráfico de superficie en 3D utilizando Lattice. Y bueno, eso sería todo por el momento. Espero les haya gustado esta exposición y pues espero verlos pronto. Cuídense y espero estén bien. Gracias. Bueno, una vez explicado ya estos temas, en conclusión general, bueno, podemos ver que nuestro tema
este, sí abarca gran variedad sobre el análisis de datos, ya que, ya que es un paso crítico en nuestro proceso de modelado, dependiendo en qué consiste aplicar el cambio o ajustes de las características o variables independientes que nosotros tengamos o que vamos a utilizar, ya que el objetivo de este tema es mejorar la calidad de los datos y asegurarse de que cumplan con los supuestos requisitos del modelado utilizado. Y como podemos ver, mis compañeros ya explicaron pero de manera clara cómo es hacer paso a paso cada uno de ellos. Pero eso sería todo de nuestra parte.